en general. Buenas tardes, niños y niñas. Ahora sí. Buenas tardes, Miss. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, Miss Carolina. Buenas tardes, Miss Carolina. Muy bien. Yo estoy muy bien, muchas gracias. Y lo veo que también ustedes están muy animosos para comenzar nuestra clase. Vamos entonces comenzando a compartir nuestra pantalla para que podamos ver en qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Perfecto, muy bien. Vamos a tener que poner atención, ¿cierto? Los que están ahí moviendo la cámara, jugando con la cámara, por favor les voy a pedir que se queden tranquilitos porque vamos hoy día a mostrarles algunas reglas que a veces se nos olvidan y las vamos a recordar en nuestra clase del día de hoy. Primero que todo, ¿cierto? Estamos con un tema que nos ha afectado mucho en estos últimos tiempos, que es el coronavirus, ¿cierto? Pero nosotros podemos prevenir el contagiar. Entonces, es muy importante que nosotros nos lavemos habitualmente las manitos, ¿cierto? Con agüita y jabón. Aunque uno diga, se mire las manos y diga, no, no las tengo limpias, igual hay que lavarlas porque este virus, ¿cierto? No lo podemos ver con nuestros ojos, es algo que se ve solamente a través del microscopio, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, debemos cuidarnos mucho. También es importante que cuando nosotros tengamos necesidad de toser, ¿cierto? Estornudar, taparnos la boca, ¿cierto? Cubrirnos la boquita con un papel, ya un pañuelo desechable, con foro, lo que tengan cierto a mano, que sea algo que puedan botar, y taparse su boquita. Ahora, si no tiene nada de eso a mano, con el antebrazo, ¿cierto? Cubrirse su boquita para que no se esparzan las partículas de saliva. Evitar toser o acercarse a personas con infecciones respiratorias, ¿ya? También eso es muy importante, ¿cierto? Para que se cuiden ustedes y también para poder cuidar a los demás. ¿Ya? Perfecto. Antes de continuar, voy aquí a inhabilitar alguna cosa porque ya están las manos metiéndose y me están rayando el... Ahí sí, perfecto. Vamos entonces, la siguiente. Dice así. Vamos a recordar las normas de la clase. Lo primero, ¿cierto?, es ser puntuales en nuestra hora de ingreso a nuestra clase, ¿ya? Porque si no, podemos retrasarnos en todas las demás actividades que se vienen. También es importante, ya que antes de comenzar la clase, ubicarse en un espacio que sea cómodo, ¿cierto?, que no tenga elementos que los puedan distraer. También es muy importante que escuchemos con atención todas las instrucciones y las indicaciones que se van a dar en la clase. Si queremos participar, si queremos opinar, dar nuestra palabra, ¿cierto? Tenemos que levantar la manito, ¿cierto? Hay dentro del chat, hay una opción que da a levantar la mano, ¿cierto? O bien a través de la cámara cuando nosotros se lo solicitemos. También evitar jugar o distraernos, ¿cierto? Durante la clase. Tratemos de concentrarnos en este poquito tiempo que estamos juntitos, ¿cierto? Sin estar con elementos que los puedan distraer a ustedes. También evitar comer, ya que estamos con el computador, ¿cierto? Que es un elemento que tiene energía, ¿cierto? Que está algunas veces hasta enchufado, ¿cierto? Y puede derramarse algo y puede dañar el computador, ya caerle algunas partículas de pan, galleta, lo que estén comiendo. Por eso es importante no comer cuando estamos en el computador. Miss, aunque yo estoy en la tablet. Ya, mantener nuestros micrófonos apagados ya hasta que se nos indique. Cuando le solicitemos que encienda el micrófono, ¿cierto? Encenderlo. Antes, por favor, mantenerlos apagados porque muchas veces escuchamos lo que pasa en la casa y en la casa, ¿cierto? Están haciendo la vida normal. Algunas personas hablan en un lenguaje inapropiado, ¿cierto? Que no es acorde a nuestra sala de clase. Por lo mismo tenemos que mantener nuestros micrófonos apagados. También, y lo más importante es que en cada uno de nuestros encuentros debemos hacer el mayor de los esfuerzos, ¿cierto? Y trabajar con la mayor de las ganas. Pues bien, yendo de lleno ya a nuestra clase de hoy día vamos a comprender el concepto de la narración descriptiva. Ya a lo mejor este tema puede parecerles un tanto extraño, ¿cierto? Un título que a lo mejor dicen ustedes de qué se irá a tratar esta clase, no lo entiendo, pero ahora les vamos a explicar que no es algo tan difícil como aquí se menciona, es algo sencillo, ¿ya? Pues bien, vamos entonces. ¿Qué haremos hoy? Tenemos aquí las actividades. Recordaremos lo visto en la clase anterior.
explicar lo que significa la descripción narrativa y también vamos a hacer algunas actividades de aprendizaje para, por último, ¿cierto? Pues, estampar, ¿cierto?, nuestras opiniones, ¿cierto?, en un plenario acerca de lo que hemos trabajado en nuestra clase del día de hoy. Ya, pues bien, vamos a recordar entonces lo que vimos hace un tiempo, que era, ¿cierto?, la estructura del género narrativo. Dijimos que el género narrativo, ¿cierto?, son todas las obras que nosotros, específicamente nosotros nos estamos enfocando ahora, ¿ya? Este género narrativo ya posee ciertos elementos, ¿ya? Que primero que todo, ¿cierto?, tiene un narrador. Nosotros nos estamos enfocando en lo que es el cuento, porque nuestro producto final, ¿cierto?, va a ser crear un cuento. Ustedes van a tener que crear un cuento. Este cuento, ¿cierto?, va a tener los elementos que aquí vamos a mencionar, ¿cierto?, y que hemos estado trabajando en las clases anteriores. Su cuento, ¿cierto?, va a tener un narrador, que va a ser la persona que va a ir contando la historia. Va a tener personajes, ¿cierto?, que eso es lo que hemos enfatizado en ello, ¿ya? Va a tener un espacio, ¿cierto? Se va a situar en un lugar específico, que puede ser el campo, ¿cierto? Puede ser el bosque, puede ser el espacio. Ustedes echarán a volar su imaginación y un lugar, ¿cierto?, en donde ustedes quieran crear su cuento. También debe estar en un tiempo determinado, si está en un tiempo actual, o su historia va a pasar hace muchos años atrás, o es una historia que va a ocurrir en el futuro, ¿cierto? Ustedes deben ubicarse en el tiempo que va a ser su cuento. Cuando hablamos de los personajes, ¿cierto?, dijimos que estos personajes se van a clasificar en el protagonista, que es el que lleva la historia, ¿ya? El antagonista, dijimos que era el personaje, ¿cierto?, que trataba de hacerle la vida imposible al protagonista, no quería que logre los objetivos. Y también tenemos los personajes secundarios, que son los que ayudan, ¿cierto?, al protagonista a que desarrolle la historia. Muy bien, todo esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Me imagino que lo recuerdan. La historia, ¿cierto?, o en este caso el cuento, es una sucesión de hechos, ¿ya? Y estos hechos reciben el nombre de argumento, o sea, que es el cuento en sí. Este cuento, esta historia, tiene 3 momentos que lo hemos trabajado. ¿Cuáles son los 3 momentos? Miss Daniela, ¿a quién le podríamos preguntar cuáles son los 3 momentos que tiene el cuento? Creo que está el principio, el nudo y el final. Perfecto, ya. Muchas gracias, Tomás. Se refiere al género, no sé en cuál se está refiriendo, si al género literario o no, o el género dramático. Ya, estamos hablando nosotros, ¿cierto?, del género literario narrativo, ¿cierto?, que son los cuentos, ¿ya? Entonces, inicio, como dijo Tomás, nudo o desarrollo y desenlace o final, ¿cierto? Eso es lo que va a tener, ¿cierto?, su cuento que ustedes van a crear. ¿Tomás? ¿Que colocarlo eso en el cuaderno? Sí, mi amor, cuando nosotros tengamos que escribir, le vamos a decir, ya, todavía no hay que escribir nada. ¿Y puede ir al baño? Sí, mi amor, puede ir al baño. Entonces, en síntesis, nuestro cuento va a tener que tener todo lo que está aquí. ¿Y qué es lo que tienen todos los cuentos? Todos los cuentos poseen esta estructura. Entonces, vamos a ver. Y Daniela. Vamos a ver, Miss, ¿qué es una descripción? ¿Qué será? A ver, ¿alguien me puede ayudar por ahí? ¿Quién tiene alguna opinión de qué es una descripción? ¿Pueden escribir en el chat, Miss? ¿Podemos usar el chat? Sí. Ya. ¿Pueden escribir? ¿Qué creen ustedes que es una descripción? ¿A quién se le ocurre algo? Decir las características de algo. Yo. ¿Qué será una descripción? Cuando describimos algo, ¿a qué hacemos alusión? ¿Qué significará la palabra descripción? ¿Qué querrá decir? ¿Eso es lo que tengo que decir? Es como decir, como no sé, había una vez, estás describiendo, o sea, estás diciendo lo que está sucediendo. Ya, estás diciendo lo que está sucediendo. Ya. ¿Qué más nos dice la palabra descripción? ¿No quieres que la apague? ¿Quieres que me mueve? Estoy sentado. ¿Cómo? Eric estaba hablando, Miss, no sé qué dijo. No sé qué dijo Eric, Eric, no te escuchamos. Miss, es mi hermana. Ya. Martina Álvarez levantó la mano. Activa tu micrófono, Martina. ¿Qué es para ti una descripción?
Puede ser una explicación, no sé. Ya, la Martina dice que es una explicación. A ver, veamos, Miss, ¿puede avanzar el PPT? Acá me dice Aaron Concha que es un comentario, me dice. Y le aprovecho Ya. al señor Matías Guzmán que si se le desactivó el micrófono tiene que volver a salirse de la clase e ingresar de nuevo, ¿ya? Porque hay problema de conexión. Ahora lo arregló. Una pregunta, ¿para cuándo es la fecha de entrega del cuento? Ya les vamos a estar diciendo, no coman ansias, ¿ya? Porque todavía tenemos que pasar algunas cositas y ya la próxima clase le vamos... un cuentito es que yo ya lo hice. Ya, perfecto. Entonces, vamos, Miss, la siguiente. Entonces, la descripción narrativa, ¿ya? Es ya cuando nosotros hacemos una descripción o nombramos ya dentro de la narración algunos objetos o algunas personas, ya algunos elementos que están en la historia. Miss, ¿puede volver un poquito atrás? Sí, lo que pasa es que estaba viendo el chat y por eso se me está pasando. Ahí sí. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos el ambiente, ¿ya? El ambiente físico, describimos dónde es, cómo es el lugar, ¿ya? Donde ocurre esta narración o esta historia. Hablamos del ambiente social, ¿ya? ¿Quiénes están? ¿Ya? ¿Quiénes son los personajes que están? ¿Ya? El ambiente psicológico, ¿ya? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Es tenso, es triste, es alegre, es tranquilo? ¿Ya? Y describimos también a los personajes. Describimos a los personajes físicamente, lo que nosotros podemos ver. Es alto, es bajo, tiene el pelo negro, tiene el pelo claro, y también cómo es psicológico y socialmente. ¿Ya? Es una persona buena, es una persona mala, es una persona alegre, ¿ya? Cuando hablamos de una descripción psicológica es cuando nosotros percibimos a una persona, no es lo que nosotros vemos físicamente, ¿ya? Sino que cómo es esa persona, ¿ya? Miss, ¿puede pasar a la siguiente? Sí. Y aquí hay algo importante abajo, Miss, que esto le va a servir, ¿cierto?, para la creación de su cuento, porque el cuento, Sí. ¿cierto?, va a tener que tener todo lo que aquí se menciona, ¿ya? Muy bien. Seguimos La entonces. siguiente. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? El ambiente físico, como yo les estaba explicando, ya es el lugar donde ocurre la historia, ¿ya? Donde están los personajes, ¿ya? ¿Qué están haciendo los personajes? Los personajes existen, ¿ya? ¿Qué les pasa a los personajes? ¿Ya? ¿Qué sucede con ellos dentro de la historia? ¿Ya? La siguiente, Miss. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la historia? ¿Ocurre en un castillo? ¿Ocurre en el bosque? ¿Ocurre debajo del mar? ¿Ocurre en la playa? ¿Ocurre en el campo? ¿Ya? ¿Dónde, en qué lugar podemos nosotros hacer nuestro cuento? ¿Ya? Ustedes tienen que tenerlo en cuenta para el cuento que deben hacer. ¿Ya? El lugar que ustedes quieran. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Ni se pegaron. ¿No? ¿Ahí sí? Sí. Yo sentí que se pegaron, así que nadie No se pegaron nunca. Seguimos escuchando a la Miss. Sí, ¿ya? El ambiente emocional, ¿ya? Es el clima emocional en el cual se desarrollan los acontecimientos, como yo les digo a ustedes. Se desarrolla, esta historia pasa en un clima así como tenso, de miedo, ¿ya? O en un clima alegre, donde todos son felices, todos están contentos, ya nos dice cómo es el ambiente, ¿ya? Donde sucede nuestra historia. Claro, Nice. porque también sabemos que hay historias que son de amor, ¿cierto? Hay historias que son de terror, que los personajes sienten cosas, ¿cierto? Sienten alegría, sienten pena, sienten sentimientos, valga la redundancia, ¿cierto? Se enamoran, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Como recién lo había dicho. Algunas historias pueden ser de miedo, ¿ya? Pueden ser de amor, o también, ¿cierto? Puede ser de las personas que se quieren aprovechar de otros, ¿cierto? Porque son más pequeños, pero los pequeños siempre pueden dar una lección, como se ve aquí en la imagen, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como dije también, y como lo dijo la Miss, los personajes dentro de la historia se pueden describir de manera física, o sea, que es como nosotros los vemos. Ya el color del pelo, ¿cierto? La estructura del cuerpo, si es alto, si es bajo, si su piel es blanquita, si su piel es morena, ya esas son características físicas. Es lo que podemos ver con nuestros ojos,
¿Ya? Cuando hablamos de las características psicológicas, nos hacemos alusión a cómo es, cómo actúa la persona. Son cosas que nosotros no podemos ver con los ojos, ¿ya? Pero sí, en la medida que uno conoce a la persona, va sabiendo si esa persona es buena, es mala, es mentirosa, es honrada, es valiente, ¿cierto? Dentro de la historia, cuando uno le va dando características psicológicas, va conociendo cómo es el personaje. Lo psicológico no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿ya? Lo mismo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Exacto, lo Vamos podemos leyendo y empezamos a sentir cómo son las personas. No necesitamos saberlo físicamente, no necesitamos verlo, solo leerlo en nuestra historia y lo sentimos. Exacto. Y cuando hablamos de las características sociales dentro de una historia, podemos decir si este personaje, ¿cierto? Es un personaje pobre, ya es un personaje que era, por ejemplo, un millonario, que es el protagonista de la historia, o si es una historia, ¿cierto?, donde hay mucha pobreza, ¿ya? Eso se refiere al ambiente social, cómo es socialmente el personaje o la historia está situada. Ya, vamos entonces a trabajar aquí, en esta primera actividad. Tenemos, ¿cierto?, aquí un personaje que la mayoría de ustedes yo creo que lo conoce. ¿Lo conocen este personaje? Sí, Tarzán. Ya, ¿Sí? pero Ahora hay que escribir con el cuaderno. todavía no. Le voy a preguntar a Camilo. Camilo, ¿usted podría decirme algunas características físicas de Tarzán? Porque este personaje ya lo conocen ustedes. ¿Alguna característica física? A ver, de qué es lo que vemos. ¿Fue criado por monos? Ya, pero primero lo que ves. ¿Cómo es Lo que ves, físicamente? Lo físico, ¿cómo es? Tiene músculos, ¿Ya? tiene ojos azules, ¿cómo se llama? Azules, ¿Ya? pelo café Perfecto. y la piel normal. Ya. Muchas gracias, Camilo. Entonces, como dijo su compañero, tiene pelo largo y café, ¿cierto? Es delgado, porque es lo que podemos ver. Y también lo mencionó ahí su compañero que tiene los ojos de color azules o celeste. Ya, perfecto. ¿Cuál podría ser una característica psicológica? ¿Cómo se comporta este personaje en la historia? A ver, Pedro, ayúdeme por favor. ¿Cómo es este personaje dentro de la historia? ¿Cómo se comporta? Creo que no te escuchamos, Pedrito. Película. Ahora sí, ¿no la has visto la película? ¿No? Yo. A ver, ¿quién ha visto la película que me pueda ayudar? Yo. Ya, Martina. La Leticia está levantando su mano por el chat. Ya, después la Yo he Martina visto como primero 3 y después le películas de vamos a Tarzán. pedir a la Leticia Miss, ¿ya? Ya. ¡Diablos! Martina, ¿Cuál era de los...? ¿cómo se Ese sí. comporta este personaje dentro de la historia de Tarzán? ¿Tú viste Tarzán, cierto? Sí, Ya, ¿cómo se comportaba él en la historia? se comportaba igual como un mono, ¿Ya? también así como de la selva, así, porque él de pequeñito vivió en la selva, entonces se crió con monos. Ya, era Y como es igual. salvaje. ¿Ah? Era como salvaje, ¿cierto? Sí, ¿Ya? ¿Y era miedoso? ¿Era valiente? ¿Cómo era? era valiente. Y era valiente, ya. Muchas gracias, Martina. A ver, la Leticia, Miss, si quiere aportar algo más. Leticia. Leticia, por ahí donde estás, activa tu micrófono. Ahí está. Ya, ¿Ahora Leticia. Sí, ahora sí. Es que yo no quería hablar de esto, es que yo les quería decir que como vivo acá en el campo, mi señal no es tan buena y por ratito se me va saliendo de la clase. Ah, pero no te preocupes porque cuando tú te sales y vuelves a entrar, nosotros te estamos ingresando. Ya, perfecto. Ya. Gracias, Leticia. Renato, ¿también quería hablar? ¿Renato? Yo soy Renato. ¿Renato? ¿Dónde está Renato por ahí? Yo me quiero. Yo.
Renato, ¿puedes activar tu micrófono? Vicente, ¿puedes apagar tu audio porque le estamos preguntando a Renato? Por favor. Ya, Renato. Ya, Renato, cuéntanos, ¿cómo es este personaje? ¿Cuáles son sus características psicológicas? Bueno, ¿cómo es? Es que no me he visto la película. Es que yo solo estaba... Es que yo no estaba haciendo nada. Ya, gracias Renato. Ya, a ver, que le quiero preguntar a alguien que está por ahí. Martín Vázquez, ¿dónde estás? ¿En clase o no? Aquí lo veo. Miss, Tienes que preguntarle si vio la película, porque si no... Yo vi la película. vi la película. Martín Vázquez, ¿viste la película? Felipe, no lo digas. Se me perdió Martín, ahí está. Activa tu micrófono, Martín. Ahí sí, ¿viste la película? No vi la película, Miss. Yo solamente miro Star Wars. Ya. Miss, yo vi la película. Niños, le vamos a pedir que no A ver, active los Martín audios López. porque hace un momento dijimos que el audio lo debemos activar cuando le pidamos que lo activen, ¿ya? Así que por favor no activen el audio solamente cuando les demos la palabra. Martín López, Miss, él parece que vio la película, levantó la mano. Que está Carlos en la final, ahí cuando conoce a una amiga y después se hace como él. Ya, pero ¿cómo era él, Martín? ¿Cuáles eran sus características psicológicas? Se comportaba como un gorila, pero Ya. ella no. Entonces Ya. ella era normal, pero tenía un nombre muy malo. Y Ya, entonces, pero mira, él era valiente, era miedoso, era valiente, ¿cierto? Esa es una Era característica malo, psicológica. ¿Era malo? Y traicionero. Ya, Malo y eso es todo lo que vio Martín. Cuando después mató a su papá de Tarzan, lo mató. Ya, gracias Martín. Eso es lo que pudo ver Martín, las características que le vio Martín a Tarzán. Ya, Yo lo vi cuando yo era pequeño. ya, muchas gracias. Pero coincidimos, ¿cierto?, en que hace un rato mencionaron que era valiente, ¿cierto? Era solidario porque él cuidaba mucho a su tribu, ya. También dijeron que él había estado viviendo con los gorilas, ¿cierto? Porque lo abandonaron de pequeño. Entonces él fue solidario porque cuidaba mucho a las personas con las que quería y era muy astuto porque podía trepar por árboles, defendía a los animales, a su tribu, ¿cierto? Los gorilas de los animales salvajes, ¿cierto? Entonces él era astuto, por eso decimos que es astuto. También, cuando hablamos del ambiente físico, hacemos alusión en el espacio en el que ocurre la historia. En el chat necesito que me escriban, por favor, cuál es el espacio en el que ocurre la historia, en qué lugar se desarrolló esta historia. Usemos el chat, por favor, para que pueda yo ver. Estoy leyendo el chat. En la selva me dice Kilian, Aaron Concha Selva, Martina Álvarez Selva, Hans Selva, la Matilde en la selva, Camilo en la selva. Perfecto, muy bien. El ambiente físico, ¿dónde ocurre? Tomás igual me puso selva. Es en la selva. Pedro también, Eric, la Mariana, perfecto, muy bien, excelente. Esta historia, el ambiente físico es la selva. Y el ambiente emocional, ahora por favor en el chat, ¿qué emociones podemos percibir en esta historia? ¿Qué emociones, qué sentimientos? Amor, dice Martina, muy bien. ¿Qué más? Amor, Tomás también dice. Amor porque cuida a su tribu. No me activen los audios, solamente por el chat por ahora. Hola, quiero decir que papá no fueron abandonados, no fueron. Vale, no fueron abandonados. Los comieron, fueron devorados. Ah, y amor y la selva, ¿cierto? Todo dice aquí, La están selva. haciéndome lo anterior. Perfecto. Entonces, como bien dijeron, amor, porque Tarzán se enamora. Gaspar, ¿podrías apagar tu audio, por favor? Ella puede escuchar Gaspar. Gracias, ya. Entonces,
También amistad, muy bien, igual ahí dicen valentía y amistad. Y miedo, ¿cierto? Porque en algún momento él sintió miedo de estar sin su familia, ¿ya? De estar solo, porque sus padres murieron lamentablemente devorados por alguna fiera, ¿ya? Y quedó solito, abandonado allí, sin que nadie los cuidara, porque los padres estaban solos, ¿ya? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a usar nuestro cuaderno, que hace un rato tanto lo mencionaban, ¿ya? Vamos a poner a prueba lo que hemos aprendido. Tenemos aquí este personaje. Este personaje no me van a decir ustedes que no lo conocen. Todos lo conocemos. Entonces, vamos a escribir en el cuaderno 3 características físicas de Caperucita Roja, ¿ya? Este es Caperucita Roja, ¿cierto? Vamos a escribir 3 características físicas de ella. Vamos a escribir nosotros vemos cómo se comporta Caperucita en la historia, o sea, 3 características psicológicas, ¿ya? Luego, características sociales. ¿Cómo era esta niña? ¿Era una niña pobre? ¿Era una niña muy rica? ¿O era una niña de clase media, como se dice, normal? ¿Ya? Y el ambiente. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ocurrió en el espacio. La historia de Caperucita Roja ocurrió debajo del mar, ocurrió en la nieve, ¿ya? Eso lo van a escribir en sus cuadernos. Yo los quiero ver a todos trabajando ahora. Voy a mirar las camaritas, porque todos vamos a trabajar ahora. En el cuaderno, entonces, vamos a escribir 3 características físicas. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo lo vemos? ¿Ya? 3 características psicológicas. ¿Cómo se comporta este personaje dentro de la historia? ¿Es valiente? ¿Es traicionera? ¿Es mentirosa? ¿Es violenta? ¿Cómo es este personaje dentro de la historia? Luego vamos a escribir si esta niña en su ambiente social era de pobreza, ¿cierto? Mucha pobreza. ¿O era millonaria? Ella era una niña que tenía muchos lujos, millonaria. ¿O era una niña normal, clase media, como se dice, ¿cierto? Y el ambiente físico, ¿dónde ocurrió esta historia? Vuelvo a repetir, en el espacio, en el bosque, en la nieve, en el campo, ¿en qué lugar ocurrió? Y lo escribimos en el cuaderno. Vamos trabajando. Nosotros estamos mirando aquí las camaritas. ¿Quién me habla por allí? Yo. Con el nombre, porque estoy buscando quién tiene el audio activado y todavía no veo a nadie. ¿Vicente? Aarón. Ya, Aarón, dígame. Yo no entiendo cuál es esa palabra categoría física, ¿me dice? Características físicas, ahí dice características. Característica pero es cómo es. Tú la miras y dice, ah, es alta, es baja, es gordita, es flaquita, el pelo lo tiene rubio, lo tiene café. Esas son las características físicas, lo que vemos. ¿Cómo es? ¿Y lo de al lado? Lo psicológico es cómo se comportaba Caperucita Roja en la historia. ¿Era valiente? ¿Era miedosa? ¿Era peleadora? ¿Era traicionera? ¿Cómo era esta personaje en la historia? ¿Ahora sí? Yo diría a mí que es mentirosa. Ya, pero ahí cada uno va a escribirlo y después les vamos a preguntar si es que coinciden, ¿cierto?, con las respuestas a ustedes o pueden tener otras diferentes. ¿Ya? Si alguien tiene una duda, nos va preguntando. Florencia. Es que yo no conozco la tipo mono de Caperucita. ¿Nunca leíste el cuento de Caperucita Roja? ¿No? Mis características sociales, ya, pero yo no sé si es rica o pobre o algo así. Bueno, pero coloca lo que tú crees que es. Normal. Florencia, mira, lo físico lo puedes hacer mirándole cómo es aquí la fotografía. Lo físico lo puedes hacer mirando. Si no puedes escribirlo, ya la puedes dibujar. Ya, ¿cómo tú te la imaginas? ¿Te la imaginas con el pelo largo, con el pelo corto? ¿Ya? ¿Te la imaginas alta, baja? ¿Cómo tú la ves? ¿Ya? Vicente Treufo, también tú lo puedes dibujar. ¿Ya? Si no lo puedes escribir, la puedes dibujar, como ustedes se la imaginan. Tomás, ¿tienes una duda? Sí. Ya, dígame. No sé cómo describirla. ¿En lo físico? En lo físico y ¿Cómo es?
Y físico, características. Ya, ¿cómo es ella físicamente, Tomás? A ver, mira la fotografía. ¿Cómo es Caperucita Roja? Pero no sé cómo se le dice a los de pelo naranjo, se le dice rubio. Puedes colocarle pelo rubio, pelo café, como el color que tú veas, el color del pelo. Si tú la ves con naranja, se le dice colorín, el pelo naranjo. Ah, ya. Ya. Puedo empezar con mi libro porque es bien largo. ¿Cuál libro, mi amor? El mío ese que lo tengo aquí, ese librito del cuento, es muy largo. Es muy largo. El mío igual, bueno, ni tanto, pero igual dura. ¿El cuento de Caperucita Roja? No, mi cuento que quiero crear. Ah, ya. Tipo, Pero el primero mío estamos igual. trabajando en esto, ¿ya? Tenemos que concentrarnos en esta actividad. Yo no leo el libro. Camilo, Una pregunta. estoy escuchando a Camilo primero, Benja. Espérenme un momentito. Camilo, Tengo una duda. No sé qué significa dos características fisiológicas. psicológica es, les acabo de decir que es cómo se comporta el personaje en la historia. Si el personaje de Caperucita Roja era mentirosa, voy a escribir, era mentirosa. Si ella era valiente, voy a escribir, ella se comportaba en la historia de manera valiente porque hizo tal cosa. Escribo valiente. ¿Cómo ella se comportaba? ¿Cómo actuaba dentro de la historia? ¿Ya? Esas son las características psicológicas. ¿Ya? Benja, ahora sí te escucho. ¿Cómo se le dice a las personas que ayudan a las otras? Solidario. Benja, ahora sí te escucho. ¿Qué significa características físicas? Física, lo acabo de decir, es lo que vemos, cómo es físicamente una persona. Si es alta, si es baja, si es gordita, si es flaquita, si es piel morena, piel blanca, ojos, el color de los ojos. Eso es lo físico, como nosotros vemos al personaje. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Otra duda más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O alguien ¿Qué que se refiere con la número 3? Tomás? Características sociales. Ya. ¿Cómo era Caperucita Roja? ¿Era pobre? ¿Era millonaria? ¿O era clase media, normal? Clase media. Ya, No, eso se ni escribe. una ni clase 3. No era ni rica, no era ni pobre, ¿cierto? Entonces es normal, clase media, como cualquiera de nosotros. Miss, ¿Sí? la 4, ambiente físico, ¿qué significa el ambiente físico? No ¿En dónde entiendo. ocurrió la historia? ¿En qué lugar ocurrió la historia? Ya, nosotros estamos Plaza. ocupando aquí, muy bien, palabras que son más técnicas. Ustedes todas estas cosas las saben, pero las saben con otro nombre. Pero tenemos que también, los conceptos que nosotros conocemos, utilizar conceptos que son más técnicos, ¿ya? No sé quién me habla. Yo, Cristóbal, Ya, Cristóbal, dígame. yo miré el cuento de Caperucita Roja y me di cuenta que era desobediente. No le hacía caso a su mamá. Perfecto, muy bien, Cristóbal, excelente. Súper, ¿Y qué entonces, característica sería esa, Cristóbal? eso mismo le voy a preguntar. ¿Será una característica física? Psicológica. Eso, mire, Miss, excelente, muy Bien, bien. excelente, Cristóbal, súper. Yo no voy a colocar ahí como tipo alta y voy a ir colocando características, no sé, físicas, luego otros tipos que están acá, pero yo lo único que voy a hacer es colocar todo lo que yo veo, no lo voy a colocar en cada uno de los cuadraditos ordenados, a eso me refiero. La idea es que los vayamos colocando ordenados para que no nos confundamos unos con otros, ¿ya? Porque si no vamos a tener la Miss, tengo otra pregunta. una característica física o psicológica. Cristóbal, dime Cristóbal. ¿Cristóbal? Sí.
Dime. Escuchamos, Cristóbal. ¿Era ingenuo? También era ingenio. Ingenuo. ¿Ah? Ingenio. ¿Ingenua? Ingenua. ¿Por ¿Y qué qué eres es ingenua? ingenua? Miss, yo sé. Yo sé la verdadera historia. Porque ¿Le creyó el lobo? le creyó al lobo. Ah, Bien. ¿Y esa qué característica será, Cristóbal? ¿Será física? ¿Será psicológica? ¿Será social? Psicológica. Psicológica, ¿cierto? Porque no la Súper. podemos ver, pero lo podemos sentir. Cuando leemos el cuento, podemos sentir y darnos cuenta de que ella era ingenua, ¿cierto? muy bien, Cristóbal. Súper. Gracias, Cristóbal. Gracias. ¿Gaspar estaba diciendo algo hace un momento? ¿Gaspar? Yo me sé la verdadera historia. ¿Y cuál es la verdadera historia, Gaspar? Cuando el lobo le dijo que hagan una carrera, cuando ya llegó, él fingió. Y luego le dijo que se desvista y se mete a la cama. Y luego ya quedó así, temblando, sí, el lobo estaba así, preparando el momento. Y luego se desvistió y luego llegó a la cama. Y luego lo que pasó fue que se dio cuenta y estuvieron peleando a la cuchilla. Y eso fue hace muchos años atrás, eso fue una leyenda, hace años atrás. Ya, una versión mejorada, dice Gaspar, que estuvo Caperucita con la cuchilla y... Defendiéndose del lobo. Claro. Mi dibujo. Perfecto, muy bien. ¿Y quién no terminó con sus características? A ver, ¿quién ya terminó para que nos ayude? ¿La Matilde terminó? No sé qué ponerle. Matilde, ¿terminaste, mi amor? Sí. Matilde Zúñiga. ¿Terminaste, Mati? Miss, ¿le puedo decir algo? ¿Leticia? Soy la psicológica. Sí, Ya. es que, Ya, Matilde, muy bien. es que primero puedo escribir, es que primero ahí como, por ejemplo, la característica física, ¿puedo escribir después abajito dibujarla? Claro, pero primero vamos a escribir, ¿ya? Y después podemos dibujar, ¿ya? Porque ustedes ya saben escribir. ¡Listo, Miss! Entonces, vuelvo a hacer una síntesis. Cuando hablamos de las características físicas, es lo que vemos, todo lo que se ve en el personaje, si es alto, si es bajo, ¿cierto? Ahora, ustedes cuando van a crear su historia tienen que darle unas características también a su personaje, pues si su personaje va a ser musculoso, si va a ser flaquito, si va a ser de piel blanca, si va a tener el pelo gordo. tinto, el pelo rizado, ¿cierto? Ustedes van a tener que caracterizar su personaje, cómo es. Exactamente. Para que nosotros lo podamos imaginar. Exacto, porque todas estas características, como dice la Miss, nos sirve para imaginarnos cómo es el personaje, ¿ya? Luego, cuando hablamos de lo psicológico, es cómo se comporta el personaje en la historia. Si es malvado, si es mentiroso, si es traicionero, si es solidario, si es envidioso, si es peleador, ¿ya? Muchas características psicológicas pueden existir en un personaje, ¿ya? A eso hacemos alusión a características psicológicas. Las características sociales, ¿cierto? Si es que es una historia de una... si tienen mucho dinero, espera, Cristóbal, o tienen poco dinero, ¿cierto? A eso nos referimos a características sociales. El ambiente físico, estamos diciendo, es ¿dónde ocurrió esta historia? En el campo, en el bosque, en la ciudad, el lugar. Y por último, El bosque. emocional son los sentimientos que están presentes en la historia. ¿Ya? Entonces, ¿Qué hora es? que la señorita Florencia Aguilar ya terminó. No sé si Florencia, ¿tú quieres decirnos las respuestas que tiene Florencia? Florencia Aguilar. ¿Quieres Florencia? ¿Dónde está la Florencia por ahí? ¿Nos quieres ayudar? Florencia Aguilar, ¿nos quieres ayudar? Sí, Miss. Ya, mi amor, cuéntame. Cristóbal, vamos a escuchar a tu compañero un ratito, ¿ya? Es muy corto. Ya, a ver, Cristóbal, dime, antes que escuchemos a la Florencia. Tampoco falta mucho para terminar. Ya, si dejas que hable la Florencia, vamos a terminar más rápido.
Ya, Florencia. En características físicas puse que tiene ojos azules, pelo rubio y es delgada. En Perfecto. características psicológicas puse amable, valiente y mentirosa. En características sociales puse que ella era normal con eso de la plata. Ya, En el este físico puse en el bosque. muy bien. ¿Y las emociones presentes en la historia, cuáles habían? ¿Ah? Las emociones, el ambiente social, ¿qué emociones habían? ¿Había miedo? ¿Había Miedo. alegría, amor? Miedo. Ya, pucha, qué Miedo. bien. ¡Excelente! Lo hizo súper bien su Bien, compañera. súper. Muy bien, excelente. ¡Bravo! Eso, aplauso para la Florencia. Muy bien. Miss, Está yo perfecto. quiero contar lo que hice. Ya, a ver, Aarón, cuéntenos qué fue lo que hizo. Del cuento que teníamos que mandar o del No, pues, de lo que la estábamos clase, Aarón. Tenemos que concentrarnos todavía Ahora. en nuestra clase. Ya, porque si ya lo tenía, estaba haciéndolo. Yo hice que todos sean felices. Ya. Nadie se come a nadie. Ya, pero de Nadie. este cuento, Aarón, de este cuento de Caperucita Roja, ¿cómo eran las características físicas? ¿Cómo era Caperucita Roja? Era flaquita ¿Ya? con ojos verdes. ¿Ya? Quiero decir algo importante. ¿Ya? Vicente, Entonces después, cuando la mandó su mamá, ella obedeció. Desobedeció, ya. Esa es una No, característica. Ya. no, obedeció. Obedeció. Ah, ya. ¿Y esa es una característica física o psicológica o social? Social. Disculpe, Vicente se tiene que salir de la clase. Sí, no hay problema. Ya, La va a vale, quedar gracias. grabada la clase de todas formas, y ya estamos por terminar. Ya, chao. Ya. Chao, chicos, que se cuiden. Chao. Ya, perfecto. Y- Aarón, y- entonces estábamos y escuchando. ¿Aarón? Ya, y Caperucita llegó feliz, ¿no? Y el lobo, como no supo, entonces no se comió la abuelita. Final feliz. Y Ya, todos pero Aarón, pudieron hacer. estamos haciendo la descripción de las características. Ya no era que tenías que contarme la historia, tenías que decirme lo que estamos trabajando en esta clase. No tienen que irse a la historia que tienen que crear porque estamos trabajando todavía en cosas que van a tener que tener su cuento. Entonces pueden crear su cuento antes porque les van a faltar elementos que estamos pasando nosotros aún. ¿Ya? Le va a faltar materia. Miss Carolina. ¿Ya? Perfecto. Sí, ¿quién me habla? La Leticia. Leticia, dígame. Es que también desobedeció porque su mamá le dijo que no hablara con extraños y el lobo era un extraño. Perfecto. ¿Y desobedecer, eso es una característica física o psicológica? Yo digo que es Psicológica. Psicológica, muy bien. Psicológica. Perfecto, porque nosotros no nos podemos, si nosotros vemos a esta niña aquí, no podemos saber si ella es desobediente o si es envidiosa o si es peleadora, no lo podemos saber porque tenemos que primero leer la historia para ver cómo ella se comporta dentro de este argumento, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a dejar una tarea para ya ir terminando. Vamos a tener que de este personaje, que es Pinocho, el que no ha leído Pinocho va a tener que leerlo, entonces, para describirnos cuáles son las características físicas de Pinocho, cómo es Pinocho. Coloquen en su cuaderno, tarea, características físicas, características psicológicas, características sociales de esta historia de Pinocho, ¿ya? Y luego el ambiente físico. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Ya? Una cosa, yo conozco a Pinocho. Ya, perfecto. una pregunta. Muy bien. Que lo puedas hacer. Mi Carolina, yo tengo una pregunta muy importante. Vamos entonces escribiendo lo que tienen que hacer de tarea. No vamos a... Dígame, Cristóbal. Cristóbal.
Yo vi la película de Pinocho y me di cuenta que él era mentiroso. Ya, perfecto. El que ya vio la película va a ser más fácil entonces. Va a ser más fácil Vamos a aún. concentrarnos en que tenemos que escribir 3 características físicas, 3 características psicológicas, una, ¿cierto? Que es el ambiente social, si Pinocho era pobre, era rico, ¿cierto? El ambiente físico, que es dónde ocurrió la historia, en el campo, en una ciudad, en la playa, ¿en qué lugar? ¿Cierto? Y el ambiente emocional, si había en esta historia amor, envidias, odios, peleas, qué cosas, qué sentimientos habían en la historia. ¿Ya? Esto nos va a quedar de tarea y la próxima clase va a ser con lo primero que vamos a partir. Así que al azar le vamos a preguntar a algún compañero que nos responda, ¿cierto?, las características de este personaje, físicas, psicológicas, sociales, el ambiente social, físico donde ocurre la historia y las emociones. El ambiente emocional. ¿Ya? No alcancé a escribir todo. El que tenga su celular a mano puede sacar una fotografía, ¿ya? Para que no nos demoremos más. Sacan una fotografía, lo que tienen que hacer aquí, para que podamos... Miss, Dígame, Martín. tengo que sacarle una foto a la tarea. A la ¿Esto? pantalla, sí, porque Ya. luego se demoran en escribir, así lo pueden Ya. escribir con calma después que terminemos la clase, porque ya estamos en la hora. ¿Sí? ¿Se puede ver le quiero decir una cosita. León, dígame, León. Don La León. perucita roja. La historia original de Pinocho se muere. Ya, pero estamos primero a concentrarnos en lo que estamos haciendo, ¿ya? En la próxima clase usted nos puede contar cuál es la versión que conoce de Pinocho. Tomás. Miss, ¿puede mostrar la imagen de la caperucita roja? Para que le tome la foto. ¿Leticia? Es que puede mostrar la pantalla de la caperucita roja para que le tome la foto. Ya, pero es lo Por mismo. favor. Lo mismo, son características físicas, psicológicas. Ya, pero, anótala. ¿Ya? Miss. No, para que después la dibuje. Ya, perfecto. Entonces, ya estaríamos terminando nuestra clase. Miss, tengo que decir mi mamá. Ya salte. Yo tendría el mejor cómic, porque sería la muerte de Spider-Man. Ya. La muerte de Spider-Man. Algún día se las diré. La mía, la de ¿Quieres algo, Matilde? Así mi mamá ya le tomó la foto. Ya, perfecto, muy bien. Excelente. Los que no alcanzaron, de todas formas, yo voy a subir el video de inmediato para que el que no alcanzó pueda hacer esta actividad en la casa sin problemas. Entonces, ya nos hemos pasado de la hora. Esperemos que practiquen en la casa, repasen esto que vimos hoy día sobre las características físicas, psicológicas, lean un cuento y que su familia les vaya preguntando cuáles son las características del personaje principal dentro de la historia, las características físicas, cómo se comporta el personaje dentro de la historia, ¿ya? Para que les sea más fácil en la siguiente clase identificarla. Perfecto, le damos las gracias por su participación, por su entrega. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense mucho, pórtense bien. Chao. Chao. Chao.